Y 10, 15 minutos, pues la parte más importante será por lo menos el doble. Pero bueno, voy a tratar de que sea más corta. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que nos da de escuchar su palabra. Y gracias a Dios por el sentir que puso en mi hermano para que sea hoy el portador de este precioso mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que en ella hay sabiduría. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, es como el cerebro del cristiano. El único órgano consciente en la persona, en los seres humanos, que existe él mismo, es el cerebro. Su cerebro sabe que existe, pero su mano no sabe que ella existe si el cerebro no la mueve. Por eso hay gente que su mano se le quedó quieta o un órgano de su cuerpo no le sirve, el ojo no le sirve, el oído, o no le sirve cualquier cosa, su estómago funciona mal, pero el cerebro tiene algo especial y es el único órgano consciente de que existe. Y asimismo la palabra de Dios, por la palabra, nos enseña su conocimiento. Por eso siempre que usted y yo podamos escudriñar la palabra de Dios, encontraremos cosas nuevas. Igual pasa con la mente de la persona, el cerebro. Amén. Entonces, cuando usted quiera tener más cerebro espiritual, acuda a la palabra del Señor. Ahí es donde encontraremos nosotros conocimiento y engrandecimiento, ampliaremos nuestra visión espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 34 de San Marcos. Evangelio según San Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El segundo evangelio. San Marcos, capítulo 12, versículo 34. Voy a leer desde el 32. Dice así: entonces el escriba le dijo, San Marcos, capítulo 12, versículo 32 al 34. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Gloria a Dios. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Quiero que nos centremos en esta frase preciosa, no estás lejos del reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Yo sé que usted y yo somos necesitados cada día del conocimiento de la palabra de Dios, y hoy es una oportunidad maravillosa para aprender de nuestro Dios, porque su palabra es poderosa. Amén. Y que el Señor nos bendiga y nos cubra y nos use de acuerdo a su santa voluntad, pero obviamente tiene que haber una voluntad dispuesta a que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Hermano Abraham, tenga la bondad de iniciar esta oración. Señor, te damos gracias. Padre de la gloria, tu palabra, Señor, la ponemos en tu presencia para que sea su voluntad, abriendo nuestro conocimiento, ampliando nuestra visión, que tu palabra crezca en nosotros y nos haga cada día más visionarios y entender lo mejor tu verdad gloriosa, tu verdad poderosa, Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Demos gloria a Dios. Nuevamente digamos gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad y vamos a meditar en esta preciosa frase. No estás lejos del reino de Dios. Si miramos, era un hombre que había escuchado una preciosa enseñanza de nuestro Señor Jesús, como él había dado algunas explicaciones sobre el gran mandamiento. Y él les explicaba que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, pero que había uno superior o tan grande o tan importante como ese superior, que es amar a su prójimo. Es decir, ¿y cuál es mi prójimo? Le preguntaba uno por ahí, y cada uno saldría con sus conjeturas. Como somos humanos, pues todos tenemos una opinión o una
damos nuestros conceptos. He oído alguna vez que la opinión es como el ombligo, cada uno tiene una. Es verdad, la opinión es igual, cada uno tiene su propia opinión. Claro, muchas veces la opinión no sirve para nada, lo mismo que el ombligo. El ombligo nos sirvió hasta que nacimos. Nacimos y a los 2 o 3 minutos, a los 4, qué sé yo, 5 minutos, cortaron el ombligo y ya no queda sino la marca. Así es la opinión. De pronto alguna opinión nos puede valer para algo, pero el ombligo nos vale para poco después de nacidos. Entonces este hombre emitió su opinión muy valedera, era una opinión muy sabia, como hay opiniones sabias, constantemente escuchamos. Después de decir, muy bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús dijo, viendo que había respondido sabiamente, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, el Señor Jesús reconoció que esta persona tenía una opinión muy valedera, con toda la validez necesaria para actuar. El hombre reconocía que adorar a Dios era importantísimo, que amar a su prójimo, pero este hombre no estaba lejos del reino de los cielos. Y el hecho de que no estaba lejos no quiere decir que estaba dentro, a lo mejor estaba muy cerca, pero estar cerca no es estar dentro, y estar en la puerta no es haber entrado, ni tocar es abrir, ni abrir es salir. Si tú abres la puerta y no sales, estás dentro aún. Si tú abres la puerta y estás fuera aún, no has entrado. Entonces, si miramos la vida humana, nuestros sentimientos, nuestro modo de comportarnos y defendernos, el ser humano tiene una costumbre, todos los humanos, por general, está comprobado que de 1000 personas culpables, 999 personas escabullimos la culpa. De hecho, hay una frase en árabe que voy a repetirla, no me acuerdo cómo se dice en árabe, pero recuerdo que traducida dice exactamente: la culpa no tiene dueño. ¿Por qué? Porque nadie somos culpables. ¿Quién? Bueno, tratamos de escurrirla, la culpa la tratamos de escabullirnos de ella. Así hayamos hecho nosotros, tratamos siempre de echarle la culpa a los demás, o de escabullirnos. No, yo no fui, o no sé quién fue, o yo creo que tal cosa. Cuando tenemos conocimiento de las cosas, o fuimos nosotros, cometemos un error, empezamos a buscar escaloncitos donde apoyar ese error, pero dejarlo por ahí. No fui yo el culpable. Vamos a la vida de grandes personajes. Hubo un hombre muy perseguido en los Estados Unidos, era un asesino bastante famoso porque él mataba policías, y alguna vez la policía lo logró encerrar, y antes de ser encontrado, la policía lo encerró por varias horas, y este hombre, en medio de su agonía ya herido, escribió una carta y decía que dentro de su corazón dentro de su pecho tenía un corazón que no era capaz de hacerle mal a nadie, pero había matado a varios policías, había violado a todos. Es decir, él trató de escudar su bondad en su corazón. Figúrate tú, con todo lo que había hecho. Y muchos hombres a través de la historia cometieron grandes errores y siempre escabulleron su culpa en otras situaciones: el tiempo, la vida, el problema, el vecino, el hijo, y siempre nosotros tratamos de, no, ¿por qué no vino al culto? No, es que llegué tarde, y bueno, el reloj tiene la culpa, el tiempo, el trabajo, el jefe, la mujer, los hijos, el dolor. Y cada uno tenemos una culpa. Por lo general nos decimos, no, es que hoy no quise ir, sino que siempre tratamos de escabullirnos en otros. Pero este hombre, como vemos, él reconoció que habían cosas buenas para hacer, y este hombre no estaba lejos del reino de los cielos, y eso se lo dijo el mismo Señor. Mire usted, no estaba lejos. Pero si llevamos al hecho de una persona buena, yo he estudiado un poco la Biblia, pero la he leído alguna vez.
Y encontramos un hombre en el Nuevo Testamento que este hombre no tiene queja de nadie. Es un hombre, seguramente hasta de Jesucristo hablaron mal. Demonio tiene, dijeron. Pero si usted va a los Hechos, capítulo 10, versículo 1, encontramos a un hombre como Cornelio, que era un hombre que dice la palabra de Dios en el versículo 10, verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué hombre tan, ¿cómo era de él? No hay queja de él, mire. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y si vamos al versículo 22, mire lo que dice el versículo 22 de ese mismo capítulo 10. Ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es decir, era varón justo, tenía buen testimonio de todos los de su nación, oraba a Dios siempre, daba buenas limosnas, temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre perfecto. Miren, no hablan nada mal de él, pero hermanos amados en Cristo Jesús, para él también había un ángel mensajero. Yo no sé si usted, poniéndonos como personas, no como Cornelios, podemos decir hoy, vamos a suponer que todos somos Cornelios, ¿será que somos tan buenos como Cornelio? ¿Será que la Biblia nos puede decir, pues será que ese testimonio bíblico nos podemos decir, cogerlo para mí y decir, sí, yo soy como Cornelio, piadoso, bondadoso, dadivoso, buen testimonio de los de mi nación, oro a Dios siempre, todo el mundo habla bien de él? ¿Será que así somos nosotros? ¿O nos faltará para ser Cornelios? Cornelia, ¿cómo te sientes como Cornelia, hermana amada del Señor? Cornelia, jóvenes y mayores, ¿verdad que como Cornelio pocos hay aquí? Yo no me siento, a mí me falta para ser Cornelio. Pero miren, curioso, Cornelio no tenía. Dios tal vez sí escuchó sus oraciones, eso sí. ¿Por qué? Porque lo hacía con un corazón temeroso, con un corazón que reconocía la grandeza de Dios. A lo mejor Cornelio estaba en ese momento como estaba aquel hombre. No estás lejos del reino de Dios. Y yo no sé qué tanta distancia tenemos hoy al reino de Dios. Igual mañana no podemos cantarle porque se haya expirado, porque ha sido este contrato indefinido de existencia terminado. No sabemos cuánto van a durar tus días, hermano o hermana, pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios poderoso en el cual podemos confiar y entregar todos nuestros que se Y a lo mejor tus actos no son tan buenos como los de Cornelio. No se necesita ser Cornelio para escuchar un ángel, para que Dios mande su ángel a un mensajero. Pero a lo mejor no necesitamos estar arrodillados día y noche y regalando todos nuestros sobrantes o hasta lo que no nos sobre. Pero lo que sí podemos saber es que hay un mensaje de salvación a todo aquel que quiera llegar a los cielos. Y no me refiero precisamente al que no es bautizado, sino que muchas veces nosotros como cristianos también tenemos que decir: no estoy lejos del reino de los cielos. Aleluya, amén, es verdad. A mí ya me mojaron una vez y fue invocado el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Pero hay algo que siempre nos hará falta. Sí, Señor. Porque si estuviéramos ya, se habría manifestado el Dios de la gloria en nosotros. Pero no. Mientras estemos en esta envoltura pecaminosa, en este estuche en el que hemos nacido, tendremos la responsabilidad de cuidar nuestra alma y nuestro corazón, porque de él mana la vida y a él tendrá que dar cuentas un día. Pero esa responsabilidad ya la conocemos. Es decir, hermano amado, usted hoy
en este local y ante este pueblo maravilloso que se encuentra aquí, tiene la posibilidad, o puedo decirle a usted, por el conocimiento que nos da la palabra de Dios, que no estamos lejos del reino de los cielos. Pero hay un detallito pequeño. Hay un detallito pequeño. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que no están lejos del reino de los cielos. No sé. No dice eso mi Biblia. En mi Biblia dice algo más profundo. No estás lejos del reino de los cielos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no están lejos del reino de los cielos. No sé. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde hay que estar. Puede que usted esté cerca, puede que esté casi en la puerta. A lo mejor alguna vez alcanzó a invocar el nombre de Jesús sobre su vida. A lo mejor hemos invocado el nombre de nuestro Dios sobre nosotros. Hemos reconocido que hay un sacrificio glorioso en el Calvario por nuestra Gloria a Dios. y por esa actitud hemos sido aceptos en su presencia. Pero tal vez no hemos entrado directamente al santuario, como aquellos cuando llegaban hasta el atrio y veían el descontrol allí del sacrificio y de los animales y de los machos cabríos y de los corderos y de los palominos y de los bueyes. Tal vez así estaba aquel Cornelio, ahí cerca del atrio. Yo no sé si Cornelio había alcanzado a entrar hasta el altar de bronce a quemar su maldad. Yo no sé si Cornelio había entrado ya a lavarse en la fuente o ya había llegado hasta la mesa de los panes de la proposición. Pero si usted y yo por la fe miramos como miraba aquel Cornelio, no tenía tanto conocimiento, pero él reconocía que hay un Dios poderoso que perdona, que limpia y bendice al pecador. Entonces en ese momento Dios escuchará nuestras oraciones, como dice por allí en Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y orare y buscar en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted y yo tenemos esa responsabilidad, hermano amado en Cristo Jesús, y usted, mi amigo o mi hermano que no está lejos del reino de los cielos, que viene muchas veces pero no toma la decisión de decir: Señor, aquí pongo mi vida delante de ti, aquí pongo mi alma para que la transformes, para que me hagas una criatura en tu presencia, aquí pongo mi ser para que lo limpies con tu sangre, porque reconozco que el sacrificio glorioso que has hecho en el Calvario, esa sangre preciosa limpie mi alma, mi corazón y todo mi ser, y poder entregarme yo con alma, como decimos los colombianos, con alma, vida y sombrero, o con nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser en su presencia. Esa es la responsabilidad que tenemos. No sé si usted quiere seguir quedándose cerca, como los que se van al bar que queda cerca del estadio a ver el partido, porque queda ahí cerca del estadio, pero no entra. De poco vale estar en el bar que queda ahí a la puerta del estadio, como si se queda en su casa. No entró al estadio, no vio el partido. Pensemos, amados hermanos, en el sacrificio del Calvario y en la oferta que Dios hace. Yo no sé si usted es tan bueno como Cornelio o Cornelia. Yo no lo sé, pero a Cornelio le faltaba una cosa. Y cuando empezó a hablarles ese mensaje glorioso el apóstol, cuando llegó allí el apóstol Pedro a predicarles, él les empezó a explicar el sacrificio del Calvario y la gran bondad de Dios para con la humanidad. Y estaba así en medio del gozo y de la explicación, todos ellos estaban prestando la atención suficiente, cuando de pronto empezó a bendecirles el Espíritu de Dios y empezó a caer del cielo la bendición, y de pronto todos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? De pronto, bautícese. Y ellos preguntaron qué tenían que hacer.
Entonces, sorprendido Pedro, viendo que sobre ellos había caído el Espíritu Santo, él dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean estos bautizados como nosotros? Amigo amado en el Señor, ¿cuánto tiempo va a seguir estando cerca? ¿Por qué no llegar hasta la presencia de Dios y decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu, hazme entender sabiduría para bautizarme en tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús? Y entonces ahí sí, yo no sé si tu bondad es tan grande como la de Cornelio, pero vuelvo y te digo, esa bondad no le valía a Cornelio. A él le faltaba una cosa: a él le faltaba entrar por la puerta, porque el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y en la puerta se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dijo el Señor. Así pues que hoy usted y yo tenemos la puerta abierta para entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, endereza mi vida, endereza mis pasos, endereza mis sentimientos, endereza mi incredulidad, endereza cada uno de mis sentimientos para que se enruten hacia ti, y pueda, así como un día llegaste con el poderoso mensaje de la verdad a Cornelio, yo reciba de ti la bendición, la gloria y la honra y la alabanza son tuyas, la bendición para mí y como fin la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar de pie y vamos a orar por alguien que en este momento quiera decirle: Señor, yo no soy tan bueno como Cornelio, pero sí quiero la bendición que le diste a Cornelio aquella vez. Sí quiero decidirme